Muy buenos días, amables oyentes de Radio Renacer España y los que reciben este tema devocional de Buenos Días, Señor, a través de nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos a este momento tan importante y tan especial de la mañana de hoy, donde podemos adentrarnos en la meditación de la palabra del Señor y traer para nosotros enseñanza de parte de Dios que edifique nuestras vidas. Venimos en este tiempo estudiando el primer libro de Reyes y nos corresponde en este día el capítulo 9. Acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 9. Estamos en este tiempo estudiando la vida del rey Salomón, heredero del rey David en el trono de Israel. Estos capítulos 9 y 10, hoy estudiaremos el 9, mañana estudiaremos el capítulo 10 si el Señor lo permite, tratan el tema de la fama de Salomón, la prosperidad de su reino, la visita a la reina de Sabá. En este capítulo tenemos el pacto de Dios con Salomón. Dios se le aparece por segunda vez a Salomón cuando termina de consagrar el templo, esa casa tan esplendorosa que construyó para que Dios habitase en medio de ellos. También nos muestra este capítulo 9 esos presentes, esos regalos que fueron entregados entre Salomón e Hiram, rey de Tiro. Nos mostrará cómo el rey Salomón lleva a su esposa, la hija de Faraón, a vivir a la casa que construyó para ella. Y vamos a ver de qué manera el Señor bendijo a Salomón, como lo prometió cuando Salomón hizo esa oración delante del Señor pidiéndole sabiduría. Vemos cómo Dios cumple en Salomón la promesa que había hecho a David su padre. Empecemos este tiempo dándole gracias al Señor por su palabra. Bendito seas, Padre eterno, Dios todopoderoso, porque nos has dado tu palabra y nos has dado el mandamiento de estudiarla, de guardarla y ponerla por obra. Te pedimos, Señor, que nos guíes por tu Santo Espíritu, que con nuestro corazón limpio, nuestra mente renovada, en este tiempo, Señor, podamos recibir tu palabra como alimento, edificación, exhortación y consuelo a nuestras vidas, que cumpla en nosotros el propósito con el cual la has enviado. Muchas gracias, Señor, por darnos tu palabra. Amén y amén. Dice la palabra del Señor: cuando Salomón acabó la obra de la casa del Señor, la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Aquí encontramos entonces cómo el Señor
después de que Salomón termina de consagrar el templo, de 7 días de sacrificio, de fiesta, de adoración, de alabanza. Recuerde que en el capítulo anterior, el último versículo dice: y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. El pueblo estaba contento, el rey estaba contento, la gente estaba contenta. Dios los había bendecido, llevaban 7 días en el templo adorando, cantando, danzando, y estaban felices, ¿verdad? Así salimos nosotros de los tiempos de ministración en la iglesia. Anoche tuvimos nuestra vigilia radial y terminamos esos tiempos felices, descargados, con unos anhelos tremendos de servir al Señor y con mucha gratitud en el corazón. Pero cuando nosotros nos vamos al terminar el servicio, nos tenemos que enfrentar a la vida diaria, ¿verdad? Regresamos a la casa, donde las situaciones continúan, donde hay cosas que resolver, y en el trabajo y en la universidad, y nos encontramos en nuestro día a día. Y aquí es donde viene el alto desafío de permanecer en ese gozo, en esa alegría, en esa santidad, en esa actitud de alabanza y de adoración delante de Dios a pesar de las circunstancias. Entonces, el Señor se aparece a Salomón y le dice: yo he escuchado su oración y la petición que ha hecho en mi presencia. O sea, todo lo que ha pasado estos 7 días lo he recibido, lo he escuchado y lo he recibido. Yo he santificado esta casa que tú edificaste. O sea, he recibido esta ofrenda y he puesto mi presencia, ¿no? He santificado este lugar, apartado es, porque allí se ha puesto mi nombre para siempre. Y le dice que en esa casa, dice el versículo 3, estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Viene la confirmación de la presencia de Dios en el templo de Jerusalén. La confirmación de que en ese lugar se harían los sacrificios, se harían los tiempos de alabanza, de adoración como se habían organizado, y sería el lugar donde el pueblo podría encontrarse con Dios, un lugar muy especial. Pero luego entonces viene esa confrontación que hace el Señor al corazón del rey, y le dice en el versículo 4: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Aquí viene una condición, aquí viene un recordatorio. Salomón, yo le confirmo que mi presencia está aquí. Yo le confirmo y que recibí la ofrenda que usted me presentó, pero tenga algo claro: mi presencia y mi respaldo dependerá de lo que pase de aquí en adelante, con usted como rey, con sus hijos y con este pueblo. Porque nuestra comunión, nuestra relación con Dios no puede estar basada en la emoción de un momento, en esta alabanza tan sublime y hoy subimos al cielo y ¿qué pasa mañana? Todos los días cuando nosotros oramos, la experiencia no es la misma. Hay días que el Señor nos da unas experiencias espirituales tremendas y uno siente un calorcito y siente un viento y llora y recibe visiones y una cosa espectacular. Pero hay otros días que no sentimos nada. Entonces nos preguntamos, entonces el día que no siento nada, ¿es que Dios no estaba ahí? ¿Es que Dios no habló? ¿Es que Dios no escuchó mi oración? No. Simplemente nuestra comunión con el Señor no puede estar basada en experiencias emocionales. Nuestro caminar con Dios tiene que ser un estilo de vida, un compromiso diario de caminar, como dice aquí la Biblia, en integridad y en equidad. Qué difícil es para el ser humano guardar la integridad de su corazón. ¿Saben qué es ser una persona íntegra?
Es una persona que tiene un corazón limpio y es una persona que tiene su corazón expuesto a la luz de Dios todo el tiempo. Y Dios dice a Salomón que ese era el corazón que tenía David. Ahora puede usted entender por qué la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque en el corazón de David, a pesar que hubo debilidades, a pesar que hubo pecado, porque estudiamos la vida del rey David a profundidad y vimos pecados, equivocaciones, errores, metidas de pata, cosas que hizo que le trajeron graves consecuencias, David siempre volvió en arrepentimiento genuino a postrarse delante de Dios. David amaba al Señor, amaba al Señor. El día que trajo el arca hizo una fiesta y una alabanza como nunca. Dice que las ropas se le rompieron de cómo danzaba, de alegría, de gozo en la presencia del Señor. ¿Recuerdan esa historia? Y su esposa, la hija del rey Saúl que le fue entregada, lo vio desde la ventana y lo menospreció en su corazón y luego le reclamó: ¿cómo se le ocurre el rey de Israel haciendo un espectáculo de esos? ¿Y qué le respondió el rey David? Le dice: me haré más vil en la presencia del Señor. Si esto te ha parecido una vileza, pues sepas que me haré más vil por el Señor, no me importa, porque David amaba al Señor. Y esa es la base que usted y yo debemos tener en nuestras vidas, en nuestro caminar con Dios, no por emociones momentáneas, de lo bonita que fue la alabanza hoy, del sermón tan bonito que trajo el pastor, de la palabra tan hermosa que me dio mi líder, la persona que me enseña y me guía. Esas cosas las tenemos que guardar en nuestro corazón y luego venir, ponerlas por obra y caminar en ellas y vivir en ellas. Dios es muy claro con Salomón y le pone el ejemplo a seguir, ¿no? Como el parámetro. El parámetro para Salomón era la vida de David, su padre. Y en términos bíblicos, en términos espirituales, pues David había sido un hombre con muchos pecados y con muchos errores. Pero ¿cómo sería el corazón de David que a pesar de sus caídas, Dios podía ponerlo como parámetro en la vida de su hijo? Y decirle: si usted camina, Salomón, en la integridad y en la equidad en que estuvo el corazón de su padre, y hace todo lo que yo le he mandado, y guarda mis estatutos y mis decretos. Y aquí viene una pregunta. Usted que me escucha, es padre, es madre, tiene hijos en la carne. Y hay algunos que somos pastores, que somos servidores en la casa del Señor y cuidamos vidas, hijos de Dios. Y por decirlo así, hemos engendrado hijos espirituales para el Señor. La pregunta es: ¿están nuestras vidas como padres al nivel de ser ejemplo para nuestros hijos? El Señor quiere que usted y yo nos hagamos esta pregunta hoy. ¿Es mi vida un ejemplo para mi hijo? En oración, en obediencia, en integridad de corazón, en equidad, en respeto, en cuidado, en administración. ¿Es mi vida un ejemplo? Usted como varón podría decir que su vida es un ejemplo para sus hijos varones, como esposo, como padre, como sacerdote, como ministro, como cabeza dentro de la familia. Usted como mamá es ejemplo a sus hijos en sujeción, en obediencia, en instrucción, en administración, en cuidado, en respeto. ¿Somos nosotros ese parámetro que Dios podría decirle a nuestros hijos? Viva como vivió su papá, viva como vivió su mamá, como servidores de Dios dentro de su casa, dentro de la iglesia. ¿Podría el Señor enviar este desafío a la iglesia? Siga los pasos de su pastor, el que yo puse ahí para que le cuide. ¿Sabe qué es lo más bonito? Que para nosotros hoy el ejemplo a seguir no es solamente mi padre o mi madre. Tenemos el parámetro más alto, que es el Señor Jesús. Tenemos el parámetro más alto, pero más fácil de alcanzar, que es el Señor Jesucristo. Nos fue entregada la palabra
para recibir de Él ejemplo de vida. Él tiene que ser nuestro parámetro. Lo digo porque a veces los padres no llegamos al nivel. Y le hablo a los que estamos aquí como hijos, que a lo mejor de papá o mamá no recibimos el mejor ejemplo, no recibimos el mejor desafío de vida. Pero esa no es una excusa para nosotros caminar en mediocridad, en debilidad y en pecado. Porque ahora nosotros tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas. Y si mi padre y mi madre lo hicieron mal, pues el Señor me da ejemplo de cómo lo debo hacer. Y es la decisión de mi corazón. Es mi decisión. Vivir como vivieron mis padres o vivir como el Señor me llama a vivir para Él. ¿Y cuál es la seguridad? ¿Qué es lo que recibimos nosotros cuando caminamos en integridad y en equidad de corazón? Dice el versículo 5. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros, vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Si caminamos en integridad, si guardamos los mandamientos, los estatutos, los preceptos, si con todo nuestro corazón amamos al Señor, amamos a Dios, lo damos todo por Él, buscamos su presencia, buscamos su rostro, el Señor nos confirma su bendición. El Señor nos confirma sus promesas. A veces nosotros nos preguntamos, pero si esto Dios prometió en su palabra, ¿por qué no me lo ha cumplido? Dios no me ha cumplido esta palabra. Yo le invito a que entre en esos tiempos a solas con el Señor y más bien le preguntemos, Padre, ¿qué ha faltado en mi vida? ¿Qué he hecho mal? ¿Cuál ha sido mi pecado? ¿Qué me has demandado que yo no he hecho? Porque recuerde que hay pecado porque hicimos lo malo y hay pecado porque no hicimos lo que se nos demandó, lo que se nos mandó a hacer. Y es preguntarle, Señor, ¿qué ha estancado? ¿Qué ha sido el obstáculo para que tu promesa se cumpla en mi vida? ¿Cuántas situaciones nosotros hemos tenido que pasar de dolor, de tristeza, por habernos alejado del Señor, por habernos apartado de Dios? Prueba de que esta palabra se cumplió es la grandeza que recibió Salomón en su reino, como lo vamos a estudiar en los siguientes capítulos, la bendición extraordinaria que Dios trajo sobre ese reinado, pero luego cómo se apartaron de Dios, se fueron detrás de toda esa gloria, de toda esa bendición que Dios había entregado, cómo se vendieron a la idolatría, a los dioses falsos. Y llegó un momento en que Dios tuvo que intervenir y ese templo fue destruido. La nación fue dividida. Es un momento muy difícil. Cómo la nación queda dividida. 10 tribus forman el reino del norte y solo 2 tribus forman el reino de Judá. Allí donde estaba el templo y ese reino de Judá son llevados cautivos a Babilonia. Cuando viene la invasión de Nabucodonosor, el templo es azotado. Todos estos instrumentos, estas vasijas, estas cosas extraordinarias son llevadas a Babilonia y guardadas en un templo dedicado a dioses paganos. Y el templo de Jerusalén queda en ruinas y la ciudad queda en ruinas y destruyen las murallas. Estas edificaciones grandes que Dios le permitió a Salomón hacer, todo queda en ruinas. Y cuando usted y yo vamos hoy a tierra de Israel, lo podemos confirmar con nuestros ojos. La destrucción que vino está en las pruebas arqueológicas, porque la palabra de Dios se cumple, mis amados. La palabra de Dios se cumple. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que el llamado de Dios a nuestras vidas, no nos apartemos de Él. No caminemos con Él a medias.
No busquemos otros dioses. Y recuerde que esos ídolos no solamente tener estampitas y estatuas y camándulas y todas esas cosas. Esa es una forma de idolatría. Pero muchas veces nosotros no idolatramos de esa manera. Vamos al Señor a preguntarle: ¿a quién tengo yo en mi corazón que ocupa tu lugar, Señor? ¿Qué tengo yo en mi vida como rey que no eres tú? El amor a mí mismo, la contemplación por mí mismo, mi excusa para buscarte, amarte, servirte es mi mujer, es mi esposo, son mis hijos, es mi trabajo, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, no saco tiempo para buscarte, para servirte, no tengo tiempo para leer tu palabra, tengo tantas cosas que hacer, tengo una casa que pagar. ¿Qué es ese ídolo que hemos puesto en nuestros corazones en el lugar que le corresponde al Señor? Y como consecuencia viene la destrucción a nuestras vidas, a nuestras familias. Mire, esta palabra afectaba a todo el pueblo. Se apartó el rey como autoridad, se apartó el pueblo, se aparta usted como padre, como varón en su casa. Ojo, porque las consecuencias son gravísimas. Varones, ustedes tienen un diseño divino y tienen una labor que desempeñar, una responsabilidad en su casa, en la iglesia y en la sociedad. Y el diablo les ha querido robar ese diseño, esa hombría. Levántese hoy, vaya al altar, tenga su intimidad con Dios, entréguele al Señor todo aquello en lo cual usted se ha enredado en su mente, en su diario andar. Levante sus manos y pídale a Dios que le restaure como varón, como cabeza, como siervo de Dios, como ejemplo a su casa, como ese varón que responde, que protege, que defiende, que provee, que instruye. Y no lo tome en términos de el varón que se levanta a mandar. La autoridad se gana de rodillas delante de Dios y la autoridad se gana con el servicio. Tenemos que volver al diseño para que no venga destrucción. Los diseños divinos están siendo trucados en este tiempo. Andamos todos con los roles invertidos. Tenemos que venir al Señor, ajustarnos a la verdad para que no venga destrucción. Esta palabra se cumplió. Dios prometió bendecir, Dios bendijo. Pero Dios prometió disciplinar y Dios disciplinó y lo hizo. Y se cumple lo que dice aquí. La gente va a Israel y se pregunta: ¿y qué pasó acá? ¿Por qué tanta destrucción? Israel en este momento está viviendo un tiempo muy bonito, porque Dios también les prometió que volverían a su tierra. Y ese desierto reverdeció. Israel es un país que está siendo levantado por la mano de Dios. Pero ¿cuánto han tenido que sufrir? ¿Por cuánto han tenido que pasar? ¿Cuántas vidas se han perdido? ¿Cuánto dolor a través de los siglos por abandonar al Dios vivo, por apartarse de sus caminos, por no guardar integridad y equidad en el corazón? A partir del versículo 10 vemos la grandeza, el cumplimiento de esta palabra. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová, la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. Esa palabra Kabul significa sin valor. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa,
y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Gezer. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Gezer, y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Gezer y a la baja Bet-Horón, y a Balaat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, las ciudades de los carros, las ciudades de la gente de a caballo, todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo, y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová, después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Ezión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. La promesa de Dios fue cumplida. El reino fue bendecido en gran manera. Se construyó mucha obra. Dios bendijo, sobreabundó. Era tanta la abundancia que aquí vemos que el pueblo de Israel, todos eran nobles, la gente vivía súper bien, había tanto, que eran los que habían quedado de los pueblos al conquistar la tierra, los que hacían los trabajos pesados. Eso me recuerda a aquel tiempo aquí en España cuando los trabajos duros solamente los hacíamos los inmigrantes, cuando había tanto dinero que los españoles por ninguna se iban a coger fruta al campo. Usted no veía a un español limpiando. Esos eran trabajos para nosotros los inmigrantes, porque había abundancia, ¿verdad? Eso se vivió en Israel, en el reinado del rey Salomón. Tenía naves que viajaban por los mares, comerciaba, tenía, mejor dicho, una cosa espectacular lo que vivió Salomón. Y vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Mientras Salomón caminó como tenía que ser. 3 veces al año. ¿Cuáles eran esas 3 veces al año? Las 3 fiestas superiores. Pesaj, que es la Pascua. Shavuot, que es lo que conocemos hoy como Pentecostés, que es la fiesta de las semanas. Y la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Esas son las 3 fiestas mayores en las que estaban obligados todos los israelitas, todos los judíos, subir a Jerusalén para conmemorar allí las fiestas solemnes del Señor. De hecho, estas 3 fiestas no se pueden celebrar en este tiempo porque no hay templo. La fiesta se conmemora, pero no se puede celebrar con todo lo que Dios estableció en este contexto judío, porque no hay templo. Y si no hay templo, no se pueden hacer sacrificios. Y si no hay templo, los sacerdotes no tienen trabajo. Eso se vive en este tiempo en el mundo judío. Porque cuando usted va a Israel, lo único que queda del templo es el muro occidental. Es un muro de contención. El famoso muro de las lamentaciones. Es lo único que queda de la grandeza de este templo. Que como les decía al principio, fue destruido, fue derribado en el año 586 más o menos antes de nuestra era, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Luego el templo fue reedificado en los tiempos del Señor Jesús. Se había edificado un segundo templo, pero ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo y no se ha vuelto a edificar, no se ha vuelto a levantar. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por hablarnos hoy en su bendita palabra. Amado Padre, te bendecimos y te alabamos, porque tu palabra para nosotros es alimento, es instrucción.
es luz, es vida, Señor. Tu palabra para nosotros es edificación, es cuidado, es manifestación de tu amor, Señor, para enseñarnos a vivir, a caminar en rectitud, para evitar que vengan situaciones de dolor, de desastre a nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, porque cuando estamos en tus altares, Señor, en tu presencia, unidos, Señor, como lo vivió el pueblo de Israel, en tu casa, en esos lugares que tú nos has permitido apartar, para reunirnos a adorar y bendecir tu nombre. Tú oyes nuestras oraciones, Señor. Tú recibes nuestras alabanzas. Tú nos bendices con la administración de tu palabra, Señor. Pero Padre, todos entendemos que cuando salimos de estos tiempos tan especiales, tenemos que enfrentarnos a la vida diaria. Y allí es donde nuestro corazón desfallece, Señor. Allí es donde nuestro corazón muchas veces se equivoca y volvemos a caer en pecado. Y terminamos, Señor, viviendo para nuestros deleites, enredados en las cosas de la vida. Y sin darnos cuenta, Señor, te quitamos a ti del trono de nuestro corazón y ponemos ídolos. Nosotros mismos, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestro trabajo, las posesiones, las ocupaciones. Tantas cosas, Señor, que roban tu lugar. Y hoy recibimos esta palabra, Señor. Hoy recibimos esta palabra y la ponemos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón íntegro, un corazón recto delante de ti. Ayúdanos, Señor, como fue David, que te amaba con todo su corazón y su corazón estaba expuesto delante de tu luz. Ayúdanos a venir en arrepentimiento genuino cada momento, cada día, Señor. En las noches antes de irnos a dormir, cuando somos redarguidos por tu espíritu de haber pecado, Señor. Ayúdanos a tener un corazón que se arrepienta, un corazón dispuesto a ser transformado, a cambiar. Ayúdanos, Señor, a caminar en la integridad de tu casa, Señor, a guardar tus mandamientos, a guardar tus estatutos, a darte a ti el primer lugar en nuestras vidas, Señor, porque no queremos vivir de encuentros emocionales. Anhelamos, Señor, una comunión íntima y perfecta contigo y que tus promesas se puedan cumplir en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor. Que tus promesas sean sí, amén, y las podamos ver cumplidas, porque no haya en nosotros pecado, rebelión, idolatría que obstaculice, Señor, que tu bendición nos alcance. Padre, gracias porque tú estás con nosotros. Creemos, Señor, a tu palabra. Creemos, Señor, que tú nos bendices como tú lo prometes, para ayudarnos a ser fieles a ti, Señor. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no tenerte en el primer lugar de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por no honrarte como tú lo mereces, porque solo tú eres Dios. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos buscado más por las bendiciones que por la gracia, la bendición de estar contigo, Señor, cuando las bendiciones son una añadidura a nuestro amor por ti, al deleite que podemos tener contigo en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a caminar en integridad, para que así como cumpliste esa promesa de bendición en la vida de Salomón, sea cumplida en nosotros, Señor, tus promesas, y seamos guardados de destrucción venidera si nos apartamos de ti, Señor. Escóndenos bajo la sombra de tus alas. Guarda, Señor, hoy nuestra familia, nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a estar en pie, Señor, en medio de las circunstancias, sabiendo, Dios, que tus mandamientos nos guardan y que tu presencia está de continuo sobre nosotros. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo les animo a que este fin de semana se acerquen a los lugares de reunión que usted tiene cerca. Si por alguna situación, algo de fuerza mayor, usted no puede acercarse para adorar en la unidad de la familia en la iglesia, pues esta tarde a partir de las 7:30 estaremos transmitiendo la reunión desde nuestra sede IRE de Torremolinos. Damos gracias al Señor por sus vidas. Damos gracias al Señor por todos aquellos que de una manera voluntaria hacen llegar sus ofrendas para ayudarnos a sostener este ministerio y que no falte nada para que la palabra de Dios pueda ser extendida hasta donde Él la quiera llevar,
a través de nosotros. Un buen día para todos y que el Señor les bendiga en gran manera.